Hola, muy buenos días a todas, a todos los que están con nosotros hoy día acá en YouTube. Estamos con Cristóbal Rojas de la Facultad de Artes de la Universidad Finisterra y estamos muy contentos de tener a Elisa Loncón y a Ignacio Achurra hoy día con nosotros. Buenos días, Mari. Mari, la mien. Vamos a presentar a Elisa y a Ignacio. Yo voy a presentar a Elisa, Cristóbal, Ignacio, y ahí vamos a empezar a conversar. Elisa Loncón Antileo nació en Lef del Luan, comunidad mapuche de la comunidad de Traiguén, provincia de Malleco. Es bilingüe de cuna y profesora. A temprana edad, su fuerte espíritu de lucha y liderazgo la llevó a formar parte de diversas organizaciones sociales mapuche, donde cultivó el compromiso con su pueblo, asumiendo siempre tareas de difusión y promoción de nuestra cultura y lengua, aún en contextos adversos para un Chile que no ha sido educado para entender lo mapuche. A fines de los 80 fue parte del grupo de teatro ADMAPU y después de los 90 activa participante del Consejo de Todas las Tierras, Auquín Gualmapu Nulam, donde impulsó la creación de la bandera mapuche. Como profesora enseñó en escuelas rurales del Gualmapu, ese camino de educación la llevó a enseñar y compartir sus aprendizajes. A la fecha realiza clases en la Universidad USACH. Con el desarrollo de los movimientos estudiantiles, la Lamien Elisa promovió la necesidad de una educación intercultural bilingüe y con la Red de Derechos Lingüísticos, que agrupaba diferentes organizaciones y comunidades preocupadas por el tema. Presentó el proyecto de la Ley de Derechos Lingüísticos para los Pueblos. Su experiencia emana de la fuerza de mujer mapuche que posee y entiende que la lengua del mapuzungún es el corazón de nuestra cultura. Y también, actualmente, constituyente electa. Ahora, Ignacio. Bueno, Ignacio es miembro fundador de la compañía de teatro La Patriótico Interesante, con la que ha realizado desde el 2002 una intensa creación de investigación en el ámbito del teatro callejero. Como docente, entre 2009 y 2012 impartió clases en diversas escuelas de teatro. El 2018 también fue director de egreso de la Escuela de Teatro de la FINIS. Ha dictado seminarios y cursos de teatro callejero, creación colectiva, teatro épico, teatro de la crueldad y técnica de clown. Ha realizado conferencias sobre teatro y espacio público. Formó parte del comité de expertos en el área de teatro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en Chile. Fue presidente del CIARTE, director artístico de la compañía de teatro La Patriótica Interesante, coordinador artístico del FITCA, Festival Internacional de Teatro Callejero, Santiago de Chile, director artístico y productor del grupo Contraataque, Escena Callejera, miembro de la red de festivales, y siguiendo la trayectoria política de su padre, exalcalde y concejal de la zona, se inscribió como candidato del Partido Convergencia Social a las elecciones convencionales constituyentes del 2021, siendo electo por el distrito 14. Si no me equivoco, creo que es con primera mayoría del distrito. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Buenos días a todas, a todos. Como saben, somos una facultad de artes y por hecho nos interesa hablar hoy día con ustedes respecto a las culturas, a las artes, a la lengua, al patrimonio. Y una primera pregunta para iniciar la conversación es entender que este territorio es un territorio intercultural sin duda. En las elecciones pasadas tenemos constituyentes de pueblos atacameño, aymara, chango, coya, diaguita, mapuche, quechua, rapanui, cahuéscar y yagán, aunque faltó los pueblos afrodescendientes en esta constituyente. Entonces, para iniciar la conversación, entendiendo lo intercultural que es el territorio, y entendiendo también si la Constitución es una construcción cultural, ¿a qué responde, no? ¿A qué responde? Y cómo entienden ustedes, Elisa e Ignacio, la importancia de las culturas, las lenguas, las artes y el patrimonio en el como derecho, ¿no? En esta nueva Constitución que vamos a empezar a escribir. Vamos, digo, porque es una Constitución de todas y todos, representada por 155 constituyentes. ¿Qué opinan acerca de el derecho a las culturas, las lenguas, el arte, que no está escrita como derecho en la Constitución anterior, en la Constitución de la dictadura? ¿Quién quiere empezar? Elisa. Ley, Mari, Andrea, Cristóbal, Ignacio, Compuche al Cutulelo Tufashino Chamcan. Agradecer a la Universidad Finisterra para esta conversación
y peumangele que me chipayay ta insungu, katu konkil pe ta insungu ta kom ta inkimun, amulepe na tramkan, fei pile ta nyipiuke, ka puche al kutulelu te pa shisungu, manyuman taman al kutulel, ka taman yo udungu fel ta inche, chumochi ni nentukenta ni kimun ka fei puma puche. Bueno, yo agradezco a todos los que están escuchando esta conversación y siempre yo deseo que las cosas salgan bien, que no se interpongan malas energías dentro de las conversaciones para la buena conversación, ¿no? Entonces, esto del territorio intercultural es parte de lo que tenemos que construir. Chile yo creo que hoy día no es un espacio intercultural. Tenemos una cultura demasiado agresiva con las minorías, agresiva con los territorios y con el pensamiento, incluso con el corazón y con el sentimiento. Lamentablemente hemos llegado a una cultura del neoliberalismo donde lo único que importa es la plata, y la plata que pueden acumular, que puede acumular la élite. Ni siquiera una distribución de la riqueza para los sectores minoritarios. Entonces, se ha empobrecido el alma del chileno, se ha empobrecido su visión de cultura y por ende su visión de arte en la élite dominante. Esto no significa de que el pueblo no haga arte, no haga cultura. Creo que la cultura está instalada en la diversidad y tiene una base territorial importantísima. Cuando hablamos del patrimonio cultural de Chile, nos vamos a remitir mayoritariamente a lo que construyen las naciones originarias. Y son artes hermosos que están inspirados en la memoria, inspirados en el territorio, inspirado en el trabajo de las mujeres fundamentalmente, y bueno, también en hombres que producen el arte, que lo reproducen desde la memoria. Entonces, para que Chile sea un país intercultural, necesitamos volver la vista a nuestra condición humana, a nuestro espíritu, sin competir en función de quién logra más dinero, sino que en reconocernos a nosotros, nuestra necesidad de ser felices, porque el arte también es una necesidad de ser felices. Un artesano, tallador, lo que más le inspira a lograr su pieza tallada como él la quiso armar, y ella o él, y eso le hace feliz, entonces, y esa felicidad la comparte con el resto, pero para llegar a entender eso, claro que hay que tener otros, creo que hay que tener hay que instalar valores del arte y como una expresión humana, el arte como una expresión del territorio y como una expresión del espíritu. Entonces, es necesario el arte. Creo que en el tema constitucional va a ir incorporado en la definición que instalemos del ser humano, del ser humano en términos de que necesita su kememonien. Nosotros como pueblo estamos conversando de la importancia del buen vivir, y el buen vivir tiene que ver con la integridad del ser humano, equilibrio en la sociedad y con la naturaleza, y eso te permite crear, y si nosotros logramos instalar eso, se podrá después en el futuro, los legisladores podrán modificar los currículos escolares, el Ministerio de las Culturas, con participación territorial. Yo no creo en las comisiones técnicas, porque las comisiones técnicas pasan a ser personas que
son formadas técnicamente, pero no son las que producen el arte. El arte tiene una articulación con quien la produce, y ahí están las personas, y son personas humildes en términos de que son honestas porque están produciendo lo que siente su corazón y su saber. Entonces, esas son las personas que debieran integrar el tema del arte en la Constitución, y por eso creo que el proceso constitucional tiene que ser también participativo, y donde participen las personas que crean el arte en los distintos territorios y no las comisiones técnicas. Entonces hay un gran desafío, y ese desafío tiene que ver con abrir la participación a los territorios, a las personas que producen el arte, y que eso ellos impregnen en la Constitución esa condición de ser humano íntegro, con corazón, con espíritu. El arte es bastante espiritual, o sea, en los pueblos indígenas es muy espiritual. Sacar un trozo de tierra una greda implica dialogar con esa tierra que te da la greda, no es llegar y sacar. Entonces, esa es la riqueza más grande que nosotros podemos instalar, y tratando de volver a nuestra condición de humanidad íntegra, con dignidad también. Bueno, es un cambio, ese es el cambio, y yo concuerdo contigo, Elisa, que necesitamos, ¿no? Otra definición ideológica y compartida, ¿no? De lo que queremos construir para todas y todos, donde cambiar de paradigma, ¿no? A esa condición de humano espiritual, y salirse del paradigma del dinero y de la estructura de la competencia, de lo neoliberal. Y tú, Ignacio, que también vienes del trabajo, de los gremios, pero también del trabajo en la calle, ¿no? La diversidad cultural de la calle, del espacio público. ¿Qué opinas acerca de la primera pregunta? Muy buenos días. Saludar muy cariñosamente y especialmente a Elisa Loncón. Un gusto, compañera, poder compartir. No habíamos tenido la posibilidad de estar en ningún foro, pero nos va a tocar estar ahí en la Constituyente, así que un gran placer escucharte y poder compartir contigo. Y agradecerles la invitación a la universidad. Andrea, Gabriel, Hernán, muchas gracias por la invitación. Una universidad que yo particularmente tengo mucho aprecio, me ha tocado estar ahí y en la Facultad de Artes, y un placer volver, aunque sea de manera virtual, a conversar con ustedes. Yo pienso que tu pregunta, Andrea, abre tantos espacios, ¿no? que hay que decidir un poco por dónde abordarla. Yo creo que el problema de la cultura o las culturas no se remite únicamente a la cuestión de las prácticas artísticas, ¿no? Por cierto, las artes son una parte esencial de la manifestación de la cultura, pero la cultura o las culturas tienen muchas acepciones y muchas miradas posibles, eh, muchas aproximaciones a la idea. Yo pienso que, en primer lugar, digamos, para ofrecer una primera perspectiva, que una discusión constitucional es una discusión de un proyecto de sociedad, ¿no? Y en ese sentido es la discusión de un proyecto cultural, ¿sí? Eh, y lo quiero poner en estos términos, ¿no? Nosotros habitamos un gran paradigma cultural. Elisa hace mención de manera muy clara a eso, ¿no? Ese gran paradigma cultural que habitamos es un paradigma cultural, desde mi punto de vista, en una definición política, sociopolítica y económica, incluso filosófica, es un paradigma neoliberal, ¿no? Y ese paradigma tiene ciertos valores, ¿no? Prioriza lo individual por sobre lo colaborativo, prioriza la competencia por sobre la colaboración, prioriza la expoliación de los territorios y las comunidades por sobre la protección, la regeneración de la naturaleza. O sea, tiene una cantidad, introduce una cantidad de ideas que son rectoras y ordenan todo el ordenamiento jurídico constitucional y determinan ciertas condiciones, ¿no? Entonces, en primer lugar, me parece importante pensar lo que nosotros llamamos el proceso constitucional en clave cultural, ¿no? Es decir, entender que en esta gran conversación
estamos discutiendo un problema de orden cultural. Esa me parece que es una primera aproximación posible a la idea de cultura en la nueva Constitución o en el proceso. En segundo lugar, está todo lo relacionado con lo que podemos entender como los derechos culturales, ¿no? Y dentro de los derechos culturales hay varias patitas, ¿no? Y que van profundamente interconectadas. En primer lugar, hay un tema de democratización y acceso a lo que la UNESCO y otros organismos llaman la participación en la vida artístico-cultural, el goce, el derecho al acceso. Si nosotros vemos hoy día la concentración de la producción, por ejemplo en artes escénicas, en 3 o 4 o 5 columnas de Comuna del Gran Santiago, vemos la tremenda inequidad que hay a la idea de acceder particularmente a obras, acontecimientos, productos artísticos profesionales, digo. Y ahí hay un problema de inequidad y de acceso, ¿no? Hay otra patita del problema de las culturas que tiene que ver con la protección de los modos de vida culturales. Yo siempre doy un ejemplo, ya mi equipo se ríe porque me dice que repetió el ejemplo, pero me parece muy elocuente. En San Pedro Melipilla, que es una pequeña comuna que hace parte del distrito 14, del cual yo soy representante como constituyente electo, he tenido varias conversaciones con un grupo de gente mayor, son fantásticos, gente luchadora por el agua, y la señora Teresa siempre me decía, mire, aquí nuestra cultura, nuestro modo de vida en torno a la agricultura familiar campesina está amenazada por el saqueo del agua. En toda esa zona hay una parte muy de instalaciones agroindustriales, de supercerdo, que hace explotación y uso abusivo e ilegal de los derechos de agua, que desvían cauces, que secan napas subterráneas, etc. Entonces ahí se junta el problema del modelo de desarrollo, se junta el problema de la capacidad de las comunidades de incidir en la toma de decisiones respecto al desarrollo de sus propios territorios, se junta el problema de la organización y del poder de incidencia de las comunidades, el problema medioambiental, ¿no? De regeneración, de protección de los ambientes con el problema cultural, ¿no? Entonces, ahí hay otra perspectiva posible. Hay otro mundo de lo relacionado con la cultura, ¿no? Que tiene que ver, y ahí suscribo las palabras de Elisa, ¿no? Nosotros tenemos una cultura hegemónica en Chile. Tenemos una cultura de lo que se ha querido entender en la historia de nuestro país como la chilenidad, ¿no? Y esa chilenidad está llena de ciertos símbolos, de ideas, tiene relatos, por cierto, ultra fantasiosos que vienen desde el siglo XIX, que decían que esta era una república esencialmente blanca, y que los pueblos originarios no habían aportado unos ciertos componentes, particularmente respecto a la capacidad guerrera de los mapuches, toda una fantasía, ¿no? Y esa cultura es muy hegemónica en Chile, y efectivamente ha desplazado estas otras fuerzas culturales que habitan este territorio llamado Chile, y yo creo que una de las cuestiones esenciales de la discusión constitucional no es como descubrir que este es un país en el que habitan diferentes pueblos, diferentes culturas y desde mi punto de vista también diferentes naciones, sino que es reconocerlo y darle rango constitucional, ¿no? Y preguntarnos qué significa entonces eso. Si hay naciones dentro de este territorio, ¿cuáles son los niveles entonces de autonomía, de autodeterminación que debieran tener esas naciones, ¿no? Y ese me parece también un problema esencial de la cultura. Hay otras cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la diversidad cultural. Chile es un país que por diversas razones, insisto, se ha construido un relato de sí mismo, de un territorio, de una población tremendamente como homogénea. Y eso difiere absolutamente de la realidad. Si tú vas a ver el norte de Chile, la cantidad de culturas diversas, de pueblos que conviven, más hoy día en los procesos como migratorios interregionales, digamos a nivel latinoamericano, y te vas al sur de Chile, vas a ver que este país, ¿no? Está habitado por diversidades culturales tremendamente disímiles, ¿no? Entre sí. Y ahí hay una riqueza enorme que este país ha dejado de reconocer.
¿no? Y todos estos problemas tienen relato o repercusión en otros ámbitos. Por ejemplo, en el tema de la educación. Si vamos a tener una educación de orden intercultural o no, que asuma esa diversidad cultural. Si vamos a tener una educación, por ejemplo, en la que los derechos lingüísticos tengan un valor preponderante, ¿no? Es decir, para mí, para cerrar esta primera intervención, el problema de la cultura atraviesa toda la discusión constitucional y no se remite únicamente al asunto de cuáles son los 2 o 3 derechos culturales que vamos a asegurar, sino que tiene que ver con cómo vamos a entender el modelo de desarrollo, el proyecto de sociedad, la relación con las comunidades, con los territorios, etc. Bueno, entendiendo también que estamos en un contexto de pandemia, donde también se han visto o sea, han salido a la luz hartas cosas en relación a los temas culturales también. Y no solamente me refiero al tema de las expresiones artísticas o estéticas que se pueden, que son como las más conocidas cuando se habla de cultura, sino también a que el tema territorial, justamente, como había hablado Elisa y como había hablado Ignacio. En ese sentido, el tema territorial que abarca la diversidad cultural que también están hablando, las diferentes expresiones, y esta cultura hegemónica que mencionaba Ignacio, que abarca todo, de la chilenidad, etcétera. También estamos viendo, y como antecedente también, ayer acabamos de tener la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores y gobernadoras, que esperemos que este cargo también pueda darle impulso regional al país, que no solamente sea la región metropolitana la que como que centralice todo, que es lo que está haciendo y vaya de adentro hacia afuera. En este sentido, la producción, o sea, ¿qué importancia tiene, si bien ya se ha esbozado en las respuestas anteriores, o los comentarios anteriores más que nada, el tema intercultural, teniéndolo en relación a las interrelaciones, justamente, de esta cultura, no algo que va desde el centro hacia afuera y va abarcando todo, incluso en términos de acceso, en que se entiende la cultura como que, como decía Ignacio, el acceso, estamos todos muy centralizados en algunas comunas de Santiago, pero también llevar eso hacia afuera o, o enfocarnos más en las interrelaciones de los diversos territorios, enfocados en la descentralización, en la producción o en la visibilidad de estos contenidos interculturales culturales territoriales, que mencionaba Ignacio también, y en términos de diálogo también, mencionar también un comentario que decía Elisa acerca de la interculturalidad, en una entrevista que dio, que decía que era establecer diálogos de respeto y con las diferencias que existen en un Chile plurinacional. La importancia y cómo se deberían dar y cómo se puede dar, cuáles serían las estrategias también para dar esta visibilidad, e importancia e interrelaciones de crecimiento cultural. Bueno, retomando lo que decía Ignacio respecto a los paradigmas que nos han gobernado, hay una gran necesidad de ver el mundo desde lo que somos, desde la pluralidad que nosotros representamos, y es una invitación a la sociedad chilena, a la élite que está manejando los medios de comunicaciones, a los periodistas que están usando el lenguaje, de poder abrir su mente a una realidad que nunca antes se le fue presentada en su propia cara, o en sus propios oídos nunca se les dijo: oye, nosotros somos los que hemos estado excluidos, escúchennos ahora. Y se lo hemos intentado decir. Yo firmé la carta de los 33 o 34 de la vocería de los pueblos, y le pusimos, necesitamos ver el tema de los presos políticos mapuche y de la revuelta, necesitamos reparación
por violaciones de derechos humanos, reparación histórica, ya no de los 30, sino de los 30 años, sino hasta los 500 años. Y lamentablemente han usado todos los medios de comunicación para decir de que nosotros ponemos en riesgo la discusión constitucional. O sea, yo les llamo a que acojan al diferente, que no sientan miedo por lo distinto. Somos nosotros los diferentes, los excluidos, los que venimos de otros mundos, los que defienden el agua, los que no tienen agua para beber, los que ven morir sus vacas, sus cabras, sus caballos por falta de agua. Eso es una realidad. Entonces, si hoy día llegamos a la Constitución, acójannos con nuestra realidad, con nuestro dolor, con nuestras preocupaciones, porque necesitamos contribuir sustantivamente al diálogo democrático. Las naciones originarias hemos estado marginadas del diálogo democrático. Hemos sido marginados y hemos sido perseguidos. Yo les he señalado en más de alguna oportunidad en el 92, cuando estaba retornando de la democracia, cómo nos persiguieron por la bandera mapuche, cómo nos persiguieron por decir que teníamos autoridades originarias, cómo nos persiguieron por decir que teníamos derecho a la tierra, y cómo han matado a lo largo del tiempo, han muerto nuestros hermanos por defender la tierra. Entonces, sí somos diferentes, tenemos historias distintas, y es el momento de sentarnos a escuchar, pero escuchen sin antes empezar a decir que estamos en riesgo con la democracia, que tenemos el discurso de la violencia. O sea, no es eso. Interculturalidad es justamente escucharnos y ver la legitimidad del otro como un legítimo otro, igual como ellos que están en los medios de comunicación hablando. Nosotros necesitamos hablar en los medios de comunicación y ser escuchados. Igual como ellos que han decidido la política de los 30 años de retorno a la democracia, queremos estar ahí diciendo, mira, estos somos. Y no estamos en riesgo, no está en riesgo la democracia si ellos nos escuchan. Porque que sea sustentable la democracia en el tiempo va a depender del nivel de legitimidad que tiene lo que instalemos dentro de la Constitución, y va a tener legitimidad en la manera que todos incorporemos nuestro pensar, y tal vez ese todo al final va a terminar siendo una sola definición, pero va a ser en conjunto. Entonces, efectivamente, la interculturalidad es fundamental y tenemos que construirla, tenemos que hablar y dialogar, pero con el legítimo respeto del otro, no acusándonos a nosotros que somos los violentistas, no acusándonos que somos los dictadores. ¿Cómo pueden decir que somos dictadores si estamos colocando los temas de nuestros pueblos y que son sentidos y reales? Porque pedimos la libertad de los presos. O sea, yo soy profesora, ¿cómo puedo empezar a trabajar en la constituyente si sé que hay alumnos de universidades, de centros académicos presos y todavía no tienen cargo? Si están más de 3 meses ahí sin tener cargos alguno. Entonces, es preocupante y le pedimos, escuchen eso, porque de la manera en que nosotros nos podemos escuchar y hacernos cargo de esa realidad cruda que implicó todo el tema de la revuelta social y que dio paso a instalar este discurso constituyente, tenemos que resolver esos problemas. Entonces, eso es interculturalidad, es la capacidad de entender el dolor del otro. O sea, entiendan el dolor de las madres que tienen a sus hijos presos, entiendan el dolor de las madres que han perdido a su hijo en defensa de la tierra. Nosotros no debiéramos morir por la defensa de la tierra, pero murió Catrileo, murió Catrillanca, murió Alex Lemun. ¿Se fijan? ¿Y cuánto necesitaríamos vivo a Catrileo, a Alex Lemun? Porque estarían contribuyendo, porque eran personas que tenían una visión integral de su mundo.
necesitamos los jóvenes vivos y libres para contribuir en el futuro de este Chile. Entonces, eso es interculturalidad, comprender el lugar, la diferencia, el dolor del otro como legítimo otro. Y es un gran esfuerzo que se lo vamos a pedir a los medios de comunicación, se los vamos a pedir a los de la élite política, a los que fueron electos ahora. Y eso está a lo largo, efectivamente, está distribuido a lo largo de los territorios. Cada territorio tiene una realidad diferente que necesitamos conocer. Necesitamos sentirla, vivirla. A mí me impresionó el territorio del Maule, que hay un territorio mapuche ahí está el Mataquito, donde murió Lev Charu, y esa comunidad siempre se le negó su condición de mapuche. Fueron considerados como los pueblos de indios que tenían que desaparecer en el siglo XIX. Y ellos están mucho más discriminados que en el mismo Gualmapu, porque en el mismo Gualmapu somos más fuertes y nos imponemos por nuestra presencia y experiencia, pero a ellos se les negó la presencia, la experiencia. Bueno, y ahora están haciendo, reinstalando su condición de mapuche, o sea, no ahora, pero ya en las últimas décadas. Entonces, son hermanos nuestros que han sufrido ahí y que tienen saberes y que necesitan ser escuchados, pues. Y en cada región, en cada territorio, ese hermano nuestro es distinto. Ese campesino, ese productor, ese que produce el arte es diferente. Y ojalá pudiéramos escucharnos todos y verlos todos, sin sentir el miedo y sin decir, están poniendo en riesgo la democracia y el proceso constituyente. Es una barbaridad. En ese sentido, Ignacio, estoy totalmente de acuerdo contigo, Elisa, ¿no? Y el lenguaje, bueno, tú vienes del lenguaje, es tu especialidad académica y también práctica, ¿no? de tu cotidiano y de tus clases. En ese sentido, Ignacio, el lenguaje, claro, no solamente tú decías, venimos como de la construcción de una historia oficial totalmente malintencionada, ¿no? Que dejó de lado todos los otros relatos territoriales de las otras naciones que componen este territorio. Pero el lenguaje y las imágenes, que es parte absolutamente relevante, ¿no? de la construcción simbólica de un país, metiéndonos ya al tema más cultural, y las imágenes y el lenguaje generan efectos de realidad, ¿no? Y sin duda que los medios de comunicación, las élites que han gobernado, como decía Elisa, ocupan aquello, ¿no? Para tratar de conducir o seguir conduciendo una visión de país que tienen. Entonces quiero meterme a otra pregunta para ir un poco más, cada vez más hacia adentro, ¿no? En términos de lenguaje, pero sobre todo de educación. Sabemos, o al menos esa es mi manera de mirar, sabemos las falencias terribles que hay en ese sentido en la educación en Chile, ¿no? Que no es una educación que permita integrar las lenguas que conviven, ¿no? En nuestros territorios, en las naciones, que tampoco que es una educación que sigue los mismos parámetros de la cultura, ¿no? Neoliberal, competitiva, SIMSE, evaluación, a donde no se integran finalmente los valores de reflexiones críticas, de pensar en nuestra relación con la naturaleza, de compartir y convivir efectivamente interculturalmente. Y yo personalmente creo que las metodologías de las artes, ¿no? Las maneras de pensar de manera libre y reflexiva son un elemento absolutamente relevante, ¿no? Al igual que los lenguajes en esta construcción de una nueva posibilidad de pensar nuevos mundos. Y eso está en la educación. En el programa de Elisa habla sobre ciertas cosas y una de los puntos del programa de Elisa dice que es la protección a los niños y adolescencia mapuche, ¿no? Para crecer sin violencia racial, epistémica y policial. Eso lo pone Elisa en su programa. Y tú, Ignacio, ¿qué opinas
¿Qué opinas al respecto, ¿no? De esta cosmovisión que habla Elisa desde el pueblo mapuche? ¿Qué opinas tú desde otras diversidades territoriales que te ha tocado estar, ¿no? Y compartir, que tiene que ver más también con el mundo campesino y rural? Nuevamente no sé demasiado por dónde empezar porque hay Es un diálogo, no son preguntas cerradas, es un diálogo. muchas posibilidades como de acercarse, ¿no? a parte de las muchas ideas que están dando vuelta. Voy a ir tratando de unir algunas cosas y de ir dialogándolo. Yo en primer lugar quisiera referirme a algo que dijo Elisa, de este terror que causa esta carta de los 34, ¿no? Yo adhiero mucho a lo que plantea Elisa respecto a esta incapacidad de ciertos sectores del país de ser como de una incapacidad de relacionarse de igual a igual con otros, ¿no? Y esa idea es profundamente ética y política, ¿no? Y si se quiere biológica, como decía Humberto Maturana, ¿no? Hay una incapacidad de reconocer genuinamente que el otro vale exactamente lo mismo que tú, ¿no? En cuanto a ser humano. Y yo creo que ahí hay un problema como basal de cómo se ha construido la relación, por ejemplo, del Estado chileno con los pueblos originarios, ¿no? De que efectivamente no hay ese reconocimiento de un otro como un igual, como un par interlocutor de igual valía con el que yo puedo establecer y debo establecer un diálogo horizontal, ¿no? Eso me parece una cuestión esencial. Y creo que este terror a la Carta de los 34, que establece puntos, esa carta la armaron independiente, y yo tengo un domicilio político más conocido que Apruebo Dignidad y Convergencia Social, entonces no nos invitaron a firmar esa carta y está muy bien, porque son otras articulaciones. Son otras articulaciones. Ah, ya, vale. Son otras articulaciones que se están dando, ¿no? Pero yo creo que esa carta plantea cuestiones de sentido común, ¿no? Cuando habla de la libertad de los presos de la revuelta, de gente que efectivamente lleva un año y medio sin ser procesado, y que si incluso fueran condenados, saldrían mañana libres, porque el cargo que se les imputa no es para prisión efectiva, ¿no? Cuando se habla de reparación histórica a los problemas de derechos humanos en Chile, bueno, ¿quién que se sitúe en un mundo progresista o de izquierda o pro derechos humanos podríamos no adherir a eso, ¿no? Cuando se habla de desmilitarización del Gualmapu, es algo que venimos pidiendo hace décadas. Es decir, a mí me parece que hay cosas ahí de sentido común. Dicho eso, me gustaría referirme a algo que creo que atraviesa las dos como preguntas, tanto de Andrea como Cristóbal antes, que tiene que ver con dónde reside como la cultura, ¿no? Nosotros, a propósito de paradigmas hegemónicos, tenemos una idea que es una idea muy propia de un mundo ilustrado, ¿no? De la cultura occidental, que es esta idea de que hay un centro productor de cultura, ¿no? Un centro ilustrado, iluminado, que debe ser capaz de ir a iluminar a una periferia bárbara que está en la oscuridad cultural, ¿no? Y eso acompaña parte importante del devenir cultural, de los paradigmas estético, artístico occidentales, ¿no? Esta idea permanente de que debemos llevarle cultura a los otros, como si en esa otredad no hubiera cultura, ¿no? Como si la cultura se produjera en 4 o 5 comunas en el centro de Santiago y tenemos que ir a llevarle cultura a regiones, como que en las regiones no hubiera cultura, o como que en esos barrios periféricos marginales del Gran Santiago tampoco hubiera cultura, incluso como si no hubiera expresiones artísticas. Y lo cierto es que eso es lo más alejado de la realidad, ¿no? Uno va a esos barrios, va a las Cinco Pinos en San Bernardo, y ahí hay cabros haciendo hip hop, y cabros que mezclan hip hop con cultura mapuche, con pueblo originario, con rock,
con cultura barrial, urbana, hay clubes de adulto mayor, o sea, hay mucha actividad cultural, hay cuestiones de orden más tradicionales, folclore, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que una de las cuestiones que debiéramos empezar a cambiar como paradigma es esta idea de que todavía existe un centro ilustrado y una periferia bárbara que hay que ir a tratar de integrar a la modernidad, ¿no? Y eso es clave porque toda la política cultural en el país tiende a reproducir esa idea, ¿no? Y yo creo que cuando Elisa pone en valor, por ejemplo, este concepto de la interculturalidad, es precisamente invertir esa idea, es entender de que la cultura es una cuestión intrínseca y que es una producción permanente de las comunidades, de las sociedades, ¿no? Y que por lo tanto poner en diálogo esas culturas hace parte precisamente de la construcción de la riqueza, de la pluralidad, ¿ah? En un territorio como este territorio en el que llamamos Chile, ¿no? Esa me parece una cuestión bastante clave. Y luego, que algo que también creo que ronda tu pregunta, Andrea, y un poco lo que expone Elisa, tiene que ver con cómo esta cultura hegemónica, este mundo ilustrado, que se siente más occidental que latinoamericano, estas élites culturales, económicas, políticas chilenas, que entre otras cosas han escrito la historia oficial de este país, ¿no? Se relacionan y se vinculan con estas otras culturas que habitan el territorio. Y ahí yo creo que efectivamente ha habido, de manera muy sistemática, por un lado, una cuestión de apropiación cultural, y por otro lado, una cuestión de folclorización de la complejidad de esa cultura, y en tercer lugar, una estetización del problema de la cultura. ¿Y a qué me refiero con esto? Cada vez que Chile tiene que representarse a sí mismo frente al mundo, precisamente a lo que apela es a lo que sería ese elemento diferenciador que serían nuestros pueblos originarios, ¿no? Entonces ahí Chile se acuerda de estos elementos que supuestamente constituyen una diversidad y una riqueza cultural. Cada vez que Chile tiene que representarse frente al mundo, le echa mano a la artesanía tradicional de, por ejemplo, otro sector del Distrito 14, de Pomaire, ¿no? Pero lo que no hace ese centro hegemónico, digamos, es reconocer que en esa superficie de producción de material o estética hay una dinámica cultural que opera de otros modos, ¿no? Y ahí es donde está la gran negación. Más allá de si se reconoce o no la figura de Lautaro, Lestraru, ¿no? Más allá de si el 90% de los emprendimientos chilenos ocupan palabras del Mapudungún para nombrar sus emprendimientos, ¿no? Y mientras más pituco, más Mapudungún, ¿ah? La palabra para nombrar al emprendimiento, ¿no? Eso es precisamente no ir al fondo del problema, que es reconocer que debajo de esa estetización de la cultura hay dinámicas, hay formas de ser, de relacionarse, hay comportamientos, hay formas de organizarse, y en el caso de los mapuche hay una manera muy particular de relacionarse además con la tierra, ¿no? Y para mí, si yo deseara algo de este proceso, es que en esta esfera más hegemónica, ¿ah? De producción de hegemonía permanente, emerja, irrumpa, y yo creo que es una señal de época, esa irrupción de estas otras fuerzas culturales. Precisamente porque creo que este modelo neoliberal, esta manera de organizarnos como sociedad, esta manera de relacionarnos con la tierra, con los territorios, esta manera de entender la producción, está acabando, entre otras cosas, con el planeta, ¿no? No solo está acabando con la posibilidad de organizarnos como especie, de manera armónica y equitativa y justa, sino que además está destruyendo el planeta. Y felizmente hay otras maneras de relacionarse con el planeta. Y ahí estas otras culturas tienen un saber, tienen una sabiduría que este centro ilustrado no tiene, ¿no? Entonces, ojalá que vayamos en un proceso de inversión precisamente de estas irrupciones culturales, porque creo que algo hoy día ya casi de sobrevivencia. Em, Partimos de, o sea, estamos en el contexto de que estamos en la Facultad de Arte de la FINIS,
donde se forman artistas, actores, actrices, particularmente en esta facultad, y apelando también a lo que, bueno, a que Elisa participó del grupo de teatro de Almapu. Ignacio es actor también, y se forman trabajadores de la cultura, trabajadores del arte, especificándolo un poquito más. Y también atendiendo a lo que dice Elisa, de que ella no cree en las comisiones técnicas en los ministerios de cultura, porque no trabajan con arte, porque nunca han trabajado con arte, porque no son artesanos. Entendiendo también el trabajo de todos nosotros y nosotras como trabajadores del arte, en sí, como un oficio de artesanía, más que una producción en masa. Y efectivamente, para llevar este tema un poquito ya más al arte, ¿cuál es el rol del arte, de los artistas, de las artistas, de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura en este proceso de redacción de la Constitución? Bueno, es lindo el rol que ellos tienen que cumplir, pues, en términos de entregar alma, corazón, contenido de diversidad al proceso y a la misma Constitución, porque eso somos nosotros, somos seres humanos articulados, tal vez en cuestiones que son comunes como el lenguaje. Todos, todos nos relacionamos como seres humanos porque tenemos esa condición del lenguaje, y esa condición del lenguaje nos hace a todos ser creativos. Que lo realicemos en distintas lenguas es parte de nuestra diversidad, y sin embargo, que podamos compartirlo es también parte de nuestro crecimiento como sociedad. Nosotros cuando jóvenes, yo cuando joven, trabajé el arte del teatro, pero también muy inspirada en lo que hacía el tío Epeutufe de mi comunidad. Él llegaba visitaba todas las casas y su rol era ir a contarnos cuentos cuando niños. Epeu se llaman. Y toda mi comunidad disfrutó de tanto eso porque él lo hacía con una actuación, con voces, y de ahí tal vez aprendí esa parte del teatro, que después estando en la universidad me involucré con los jóvenes a recuperar ese PEU y hacer teatro en Mapudungún articulado con la lucha contra la dictadura y la división de las comunidades. Ese trabajo fue muy importante para nuestra generación y para el diálogo con la generación antigua, porque a los antiguos les permitió entender de que los mapuches estábamos vivos y éramos capaces de llevar el idioma a todas partes y dialogar, porque siempre ellos estaban como aislados también las comunidades, pensando de que el idioma ya se había perdido. Y nosotros llegamos con la lengua a conversar con ellos y a hacer el teatro, y era emocionante se le devolvía la esperanza, el sueño de que este pueblo sigue vivo, y necesitamos toda esa emoción de entender de que este pueblo y los territorios y siguen vivos, ¿no? Seguimos vivos, no somos lo que estamos reproduciendo el eurocentrismo, porque efectivamente toda la academia ha sido eurocéntrica y nos llevó a valorar lo de Europa como parte de lo más valioso y descuidar nuestras raíces. Y también Norteamérica también, ¿no? Porque ahí también viene una historia también de Europa que se instaló ahí, porque ahí también había naciones originarias. Entonces se nos llevó a despreciar lo originario, se nos llevó a despreciar las raíces, la identidad. Ahora somos un país no reconciliado con nuestra identidad indígena. Tenemos mucha referencia indígena, pero decimos, yo tengo alumnos a veces que me dicen, no, es que mi abuelita era mapuche, pero ¿y ellos qué? ¿Acaso se separaron de la abuelita? ¿Te fijas? No, estamos conectados, en el pensamiento mapuche están conectadas las generaciones, el pasado. Nosotros creemos en tiempo lineal y pronto en un tiempo cíclico, y pronto ya vamos a volver al Huiñol Xipanto. Entonces, con este trabajo de arte que hicimos, además recuperamos justamente el Huiñol Xipanto, el Año Nuevo de las Naciones Originarias, porque se había colonizado a tal punto que todos estábamos hablando de celebrar San Juan, pero todo el rito, todo lo que se hacía era mapuche. Y en este diálogo con los ancianos,
logramos articular y logramos ponerlo en la escena pública nuevamente, y hoy día todo hablamos del Guiñol Xipanto, que es el retorno del año. De manera mal dicha se dice Huechipanto en términos de que se calca semánticamente el significado de año nuevo al Mapudungun y se dice Huechipanto, pero el concepto más profundo sería Guiñol Xipanto, porque uno vuelve al punto de origen, nosotros seguimos el tiempo cíclico y es el tiempo de la naturaleza. Entonces, nuestro tiempo va articulado con la naturaleza y se inicia pronto porque la lluvia del invierno vuelven a darle energía y fertilidad a la tierra y empieza a brotar toda la vida. Por eso se hace ahí. Entonces, el tema del teatro, de la expresión viva del arte, es la vida de nosotros mismos, como comunidades, como diferencia, como territorio. Y la verdad que es lo que nos enriquece y nos lleva a fortalecer identidades, raíces comunes, sentimientos comunes, y nos da sentido de comunidad, aunque seamos distintos. Uno puede entender el arte hip hop, uno puede entender porque son expresiones que nacen desde la misma diversidad. Entonces, creo que por eso tiene que tener una participación importante en todo lo que es la definición de quiénes somos, que somos plurales, que somos territoriales, que somos diversos, en la definición de qué queremos construir. Los pueblos estamos hablando de construir este Estado que sea plurinacional, y en esa plurinacionalidad somos también distintos territorios. Entonces, dentro de eso también tenemos distintos derechos individuales y colectivos para construir esta institucionalidad plurinacional, plurilingüe, donde después se pueda impregnar la educación, los ministerios de cultura, los medios de comunicación, con toda esa pluralidad, que podamos tener, por ejemplo, este tema de la televisión pública pluralista, culturalmente plural, que los territorios puedan instalar sus programas de arte, porque hoy día, ¿qué se nos da? Los matinales con todo lo que ocurre en Santiago y los territorios que... ¿Te fijas? Novelas que vienen, ¿por qué no producir nuestras novelas en nuestras lenguas y con nuestras propias contextos y significados de lo que entendemos? O sea, podemos hacer novelas en nuestras lenguas también, ¿no? Entonces, programas culturales, etcétera. Ojalá pudiera haber esa televisión pública que tome el arte de todas las regiones y con sus actores y se muestre y compartimos y convivimos ese nuevo Chile viviente, existente, que no necesita de Europa para decir tenemos arte, porque efectivamente la alta cultura política chilena, cuando quiere presentar algo afuera, toma lo mapuche. Yo me acuerdo cuando se llevó esta obra Huerquén una obra muy bonita sobre... Bernardo Oyarzún. Sí, Bernardo Oyarzún, qué preciosa, qué hermosura, se compartió con el mundo, y era todo sistema, miradas mapuches territoriales, que participaron gente de todas partes, ¿te fijas? Y esa es nuestra belleza, y eso nos va a llevar a sentirnos orgullosos de que somos un pueblo con arte vivo. Si no, lamentablemente acá a nosotros se nos caen todas las construcciones góticas y todos los europeos se caen con los terremotos, ¿no? No tenemos casi de eso, pero tenemos mucho de territorio que incorporar e impregnar un arte maravilloso con nuestra propia gente, con nuestros sentimientos. Gracias, Elisa. Tenemos hartas preguntas, Ignacio, porque esto es como una conversación, y voy a hacer una de las preguntas que tenemos hartas para Elisa, pero hay una pregunta de las personas que nos están escuchando, que es para los dos. Hay muchas que ya las han, de alguna manera, las han respondido en este diálogo, pero voy a hacer las preguntas, ¿no? La primera pregunta es para Elisa, pero sería súper interesante si Ignacio y Elisa la quieren contestar, de Vicky, que pregunta: ¿piensas que el pueblo, no la elite, está apoyando la causa de los pueblos originarios?
Esa pregunta también es para Ignacio y para Elisa, ¿no? Con todo lo que sucedió también en la revuelta, desde la sublevación o revuelta popular de octubre. ¿Tú qué creen? ¿Creen que después de lo que pasó el fin de semana también, ¿no? Con esa muy, muy baja participación para la elección de gobernadoras y gobernadores, ¿qué pasan? ¿Qué pasan en ese sentido? Pregunta Vicky. ¿Piensan que el pueblo apoya todo esto? Ignacio. Ignacio, no se te escucha, está Estaba silenciado. muteado, perdón. Yo creo que uno de los elementos particularmente interesantes que sucedió en la revuelta de octubre de 2019 es lo que podríamos como tratar de caracterizar como el sujeto pueblo, ¿no? Durante el siglo XX, el sujeto pueblo estaba muy vinculado a un proyecto total, un proyecto también hegemónico, que era el socialismo, el comunismo, y el mundo se debatía entre dos proyectos que de alguna manera eran excluyentes el uno del otro, ¿no? Que no eran capaces de contenerse en sí mismos. Y cuando uno salía a la calle, el pueblo salía a la calle en el siglo XX, salía de algún modo a sumarse a esa masa, sea a través de una bandera roja, roja y negra, a esa masa que constituía este como sujeto pueblo de izquierda, ¿no? Con un proyecto emancipador, y de algún modo había una suerte como de indiferenciación, ¿no? Como que uno llegaba y formaba parte de una masa, que era el pueblo. En octubre de 2019 lo que vimos fue precisamente un proceso para mí inverso, ¿no? Es decir, sale el individuo, el sujeto, con una causa particular. La gente no iba con una bandera roja para hermanarse entre todos y construir un sujeto colectivo. La gente iba con relatos propios, ¿no? Iba con testimonios, con carteles que decían: mi abuelita murió esperando ser atendida de cáncer en un hospital público, a mí me pasó esto, estoy chato de pagar la universidad, no llego a final de mes, respétenme por mis condiciones o mi, qué sé yo, características de género, sexuales, lo que sea. Y había como una conexión o una construcción de comunidad en una experiencia compartida, una suerte de reconocimiento de que hay un modelo político, económico, que ha marginado históricamente a muchos elementos de la sociedad, y había como una suerte de reconocimiento, es decir, ¿a ti te pasa algo parecido que a mí? Sí, y nos hermanamos y nos encontramos en eso. Más que en la idea de un proyecto total, más que en la idea de la adhesión a un proyecto, por ejemplo, ideológico. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente de los pocos elementos identitarios que asomó en ese espacio público de la revuelta fue la bandera mapuche, ¿no? De los pocos elementos que uno pudiera decir, aquí hay algo, aquí hay un símbolo que se repite, ¿no? A diferencia de otros mundos, ¿no? Por lo tanto, lo que yo sentía era que ese mundo de los pueblos originarios, ese mundo mapuche, precisamente representaba parte importante de este impulso emancipatorio, ¿no? Es decir, esos cabros jóvenes, digamos, con rasgos fenotípicos más tendientes a lo que podríamos entender como la hegemonía de lo chileno, ¿no? O de lo eurocéntrico, como decía Elisa, portaban banderas mapuche, creo yo, porque reconocían que había un mundo, una cultura, pero también una fuerza política emancipatoria, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que se instaló fuertemente desde el estallido fue que en Chile habían ciertas deudas históricas sobre las cuales ya no se podía tratar de seguir construyendo un proyecto de igualdad sin hacerse cargo. Y yo creo que una de esas es precisamente el problema de los pueblos originarios, ¿no? Y creo que cuando Elisa dice muy bien,
no son ni siquiera 30 años, son 500 años, ¿no? Es exterminio, es genocidio, es colonialismo, es después un Estado chileno agresor que sigue corriendo el cerco a través de diferentes modos, que sigue expropiando, que sigue expoliando los territorios a través de diversas políticas económicas, etcétera. Yo creo que hay hoy día en el centro de esa demanda de justicia, de igualdad, de equidad, en esa energía que rompe en la esfera pública del estallido, una demanda de reparación histórica del problema de cómo los pueblos originarios fueron tratados desde que este mundo fue invadido por otro mundo, ¿no? Y por lo tanto, creo que efectivamente el pueblo chileno siente de manera muy propia hoy día la causa y la demanda de los pueblos originarios, y particularmente del pueblo mapuche. Elisa, también como para complementar esta pregunta, o si quieres responder también esto, surgen dos preguntas en el chat que van también relacionadas, eh, enfocadas a ti. Dice, ¿qué piensas que... No, perdón. ¿Cómo se puede proteger y garantizar los derechos lingüísticos a través de la nueva Constitución? Y que actualmente la asignatura de lenguas y culturas de los pueblos originarios es condicionada por el 20% de matrícula indígena que tiene que haber. ¿Cómo afecta esto también al pueblo mapuche y si es necesario eliminar este porcentaje? Eh, bueno, yo creo que en esta conversación que también sostenía mi compañero, este sujeto chileno que salió a la revuelta, jóvenes, hombres, mujeres, sintieron toda la opresión del sistema, la misma opresión que afectaba a los mapuches. Yo me acuerdo carteles muy así que decían, ahora te creo pueblo mapuche, decían. Ahora te creo, porque claro, porque nos mintieron a todos, pues. Si el tema de la AFP, el tema de los estudiantes que no tienen acceso a la educación de calidad, todo era una negación de derechos al pueblo, en la salud, o sea, y montajes que se empezaron a hacer también. Entonces, eh, la lucha por la emancipación de los pueblos, llega un momento en que esos pueblos son dialogantes y establecen inteligibilidad entre una lucha y otra. A lo mejor con las mujeres, con el movimiento feminista, tal vez las comunidades mapuches nunca han hablado directamente, pero el movimiento feminista sabe de opresión, porque han sido oprimidos todo el tiempo por el patriarcado. Y si uno va más de fondo, el movimiento feminista también sabe de la cuestión, todo lo que es la colonización. Si el patriarcado viene de un sistema colonial, el sistema colonial instaló el patriarcado en la mentalidad, en la estructura política, en la cultura, de que el hombre era el que mandaba. Ahora, las naciones originarias tenemos otra idea de relación entre los hombres y las mujeres. Y también nuestra sociedad se patriarcalizó porque llegó un momento en que las mujeres también perdimos la voz. Y también éramos las secretarias de los movimientos y nuestros lamien eran los que dirigían. Y aún nosotros estando ahí. Entonces, hemos sido víctimas por el mismo sistema colonial, patriarcal, neoliberal. Y eso lo ha entendido el pueblo de Chile, los jóvenes que movilizados se preocuparon de estudiar y entender esa situación. Entonces ahí se desarrolló una inteligibilidad, un diálogo común que nos llevó a todo a autodeterminarnos sin que nadie nos mandara, nos pusimos en la calle
para hacer estos cambios. Entonces, desde esa mirada, creo que es posible que este pueblo chileno siga comprendiendo la lucha indígena, la lucha de los territorios, la lucha de las mujeres, porque es una misma lucha contra la necesidad de emanciparse de estos sistemas que han oprimido, opresores. Y tiene expresiones también más concretas reales, por ejemplo, en la defensa de la tierra libre de contaminación, de extractivismo, de semillas transgénicas, porque no están matando, todo eso no está matando. Expresiones comunes donde necesitamos defender todos el agua. Todos necesitamos defender la tierra, necesitamos defender el agua, necesitamos defender nuestra propia dignidad. Entonces, yo creo que ese pueblo está atento y necesita fortalecerse en las voces de nosotros, porque también a nosotros nos nombraron para ser constituyentes, pero nosotros también tenemos que ser éticos frente a ese nombramiento, porque no somos los delegados del sistema, ¿no? Sino somos las voces de nuestras comunidades. Entonces no podemos fallarle a nuestras comunidades. Y ahí yo creo que va a haber observancia, una participación observante. Y ahora, ¿cómo se expresó ayer? Lamentablemente el gobierno nada colabora para la expresión del pueblo. O sea, completamente un desacierto haber colocado este proceso de todos en confinamiento desde el día sábado, ¿no? Entonces, ¿cómo puede salir a votar? Estamos realmente atravesados por el COVID y en lo que pasa en la novena región, por ejemplo, gana el sector más de derecha, y es porque la gente no salió a votar, porque ya no había entre elegir uno y el otro, eran casi lo mismo, porque también la otra alternativa representa a la élite en el poder, y que también tiene derecho de agua de los indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso ahí ganó la derecha, pero porque los mapuches no se identificaban con ninguno ni con otro. O sea, lo justo sería que ahí existiera gobierno mapuche. Y no hubo, anteriormente hubo candidatos mapuche, pero también hay estas cuestiones de antigua política instaladas en nuestros viejos antiguos líderes, pues, porque lo más correcto debieron haberse unido. Hubo 3 candidatos mapuche ahí, que juntos le podían haber doblado a los no mapuche que representan la continuidad del sistema, pero no lo hicieron. Entonces, bueno, entonces ahora la pregunta es cómo nosotros protegemos los derechos lingüísticos. Tiene que ver con, al definir un Estado plurinacional, tienen que reconocer los derechos individuales y colectivos de estas nacionalidades, y el derecho lingüístico es parte de nuestra condición que nos hace nación. O sea, dentro de la plurinacionalidad se instalan los derechos individuales y colectivos, y las lenguas son componentes de los que nos definen como nación. Por lo tanto, ahí se tendrían que instalar en la plurinacionalidad y después en los derechos individuales y colectivos, y posteriormente donde la institucionalidad que va a permitir reproducir ese pluralismo lingüístico, los medios de comunicación, los centros educativos, las instituciones del Estado. Entonces, dentro de la Constitución va a tener la emergencia del componente de los derechos lingüísticos, comienza en la definición de qué nos somos estados plurinacionales que tenemos distintas lenguas, y así se va a ir incorporando en este desarrollo de lo que va a ser la redacción, ¿no? Y también para eso nosotros vamos a considerar la conversación con los territorios, para incorporar sus voces de pluralismo y de derechos lingüísticos.
efectivamente ese 20% hoy día es la nada misma, porque fíjense que hoy día el derecho a la educación, la cobertura educativa no está garantizada a las comunidades, porque estamos en COVID, porque no se está haciendo, porque la mayoría de las comunidades también tiene mala conexión, está desconectada, entonces no están recibiendo educación nuestros niños. Hoy día hay un problema de cobertura educativa para las comunidades mapuche. Eso se había superado antiguamente, y uno era orgullosa cuando veía los índices, indicadores en México, por ejemplo, que había problema de cobertura, porque no había escuela en las comunidades, y nosotros en todas las comunidades había escuela, pero hoy día, por el COVID y por la desconexión, se produce un problema de cobertura. Comunidades mapuche no están recibiendo ningún tipo de educación, y este 20% también fue cercionado, fue limitado por la ministra, cuando fue la ex ministra Cubillo, y el ministro también ahora Figueroa, que no han respetado el derecho lingüístico, ni siquiera del 20% de los mapuches de los indígenas que consideraban antes para definir la asignatura. Ahora ellos definieron otro criterio, que es que los padres tienen que firmar una carta si están de acuerdo que sus niños reciban esa asignatura. Y como los padres están, como nos pasó con los escaños reservados, hay desinformación, porque no hay cultura cívica, todo, porque todos estos cambios requieren una profundización y un conocimiento. La mayoría seguramente ni siquiera los padres saben de que tienen que firmar una carta que quieren ellos tener la asignatura. O sea, no se está garantizando ni el mínimo, ni siquiera el derecho de la educación, ni el mínimo en derecho lingüístico, ni siquiera el derecho a la educación, por el problema de la desconexión que afectan a las comunidades. Bueno, qué interesante escucharlos, porque uno se proyecta a 150 voces, a 155 voces así, y uno dice, acá hay un futuro posible para, ¿no? Para otros mundos posibles, mundos que existen, ¿no? Que están, pero una conversación que nos permita mirarnos, ¿no? Lo que ustedes hablaban, a los ojos, y entender la contribución que cada una y cada uno puede hacer. Hay dos preguntas más que yo creo que ya las contestaron, igual las voy a plantear para que las personas que las escribieron en el chat sepan que las leímos. Una es de Sebastián, que dice que Moira Ivana Millán en el Gulumapu habla de terricidio, cómo incluir este concepto en la nueva constitución, ¿no? De alguna manera, más que cómo incluir las cosas, es cómo dialogamos primero, ¿no? Yo creo que esta conversación que hemos tenido es un diálogo profundo para poder comprendernos en ese diálogo intercultural que hablaba Elisa. Y la otra pregunta es de Radio Mayoría, y dice, ¿cómo representar la plurinacionalidad en un lenguaje integrado sin caer en estereotipos, ¿no? Yo creo que eso también lo hemos como conversado, el estereotipo. Sí, yo quisiera decir algo muy breve respecto a eso, Sí. Andrea, si me lo permite. Por supuesto. Yo creo que esa pregunta da en el centro de algo bien importante, y que tiene que ver con un problema que atraviesa la discusión constitucional y el momento del país en su conjunto, creo yo. Yo creo que el gran problema de fondo que estamos hoy día enfrentando es el tema de la distribución del poder, ¿no? ¿De dónde está el poder? Cuando hablamos de reorganizar los organismos del Estado, estamos hablando de dónde va a residir el poder. Cuando hablamos de plurinacionalidad, estamos hablando también de cómo se redistribuye el poder, ¿no? Y redistribuir el poder supone quitarle poder a algunos, ¿no? Algunos que han tenido una sobreconcentración de poder y atribuciones. Y el poder se arrebata, nadie te lo regala, nadie te lo entrega, ¿no? Son procesos dolorosos y son procesos de mucha resistencia, precisamente de esos sectores que han estado acostumbrados a tener una sobrerepresentación en los espacios de toma de decisiones, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que hoy día asusta a muchos sectores es precisamente la irrupción, ¿no?, en los espacios de toma de decisiones de muchos sectores que habían estado postergados, que no habían tenido representación. Ahora, eso no es ni más ni menos que la democracia, ¿no? Es decir, es algo que nos debería poner muy contentos y contentas, el hecho de que hoy día muchos más sectores diversos
de nuestra sociedad, de nuestros pueblos, de nuestras culturas, de nuestras naciones, estén representados en un espacio deliberante y de toma de decisiones como va a ser la constituyente. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de los derechos lingüísticos y nos preguntan acá cómo representar la plurinacionalidad en un lenguaje integrado sin caer en estereotipos, la pregunta siempre es abriendo y distribuyendo poder, ¿no? Y lo pongo en un ejemplo. Yo he estado en muchos grupos de conversación, ayer lo volví a escuchar en algunos panelistas de programas que dicen, de gente no mapuche, que dice, hoy sería súper bueno y nos encantaría que hubiera una ceremonia mapuche al principio, de poder originar, una rogativa. Y uno dice, bueno, pero eso lo tienen que decidir los pueblos, ¿no? No vamos a hacer nosotros los que vengamos a decir, oye, armemos una cosita aquí mapuche para darle una onda inicial a la convención. O sea, contraviene precisamente todo el principio de lo que estamos hablando. Es como La cuando, apropiación, folclorización y estetización que claro, hablabas de antes. es como el panel de hombres hablando sobre feminismo, ¿no? Vamos a hablar con los Que se pueblos reitera. originarios, vamos a hablar con los representantes de esos pueblos para ver qué es lo que ellos están pensando. A lo mejor la instalación, la investidura de la convención se tiene que hacer en los territorios, ¿no? Bajo precisamente las particularidades culturales de esos territorios. Y después tendremos algún acto de orden nacional que a lo mejor es algo muy sencillo, a lo mejor es simplemente firmarle un papel a un funcionario público, ojalá del menor rango posible. No lo sé. Pero lo que no podemos hacer es tratar de hacer lo que hemos hecho históricamente, que es hablar por otros, ¿no? Porque felizmente esos otros hoy día están representados en este espacio. Entonces, a la pregunta, ¿cómo representar la plurinacionalidad en un lenguaje integrado sin caer en estereotipos? Por ejemplo, hablando con Elisa Loncón, ¿no? Es decir, preguntándole a ella como vocera y representante de esos pueblos, ¿cómo se hace esto? ¿No? Y creo que eso debiera ser algo que atraviese, en términos, si se quiere, políticos y éticos, toda la conversación constituyente. Oye, Elisa, para ir, porque ustedes nos dieron 1 hora y media, son muy, muy, muy generosas, muy generosos, para ir como concluyendo de alguna manera. Tú hablabas de que va a haber observancia, y claro, sin duda. Y bueno, este encuentro de hoy, esta conversación, pretendemos mantenerla en nuestro micro espacio académico durante todo el año, ¿no? En paralelo a la constituyente con con distintas personas, ¿no? No solamente constituyentes, sino personas que del medio de la cultura y de las artes podamos conversar y discutir. Y sin duda creo que hay muchas personas, tanto a nivel institucional, de organizaciones territoriales, ¿no? de distintos espacios que estamos pensando que tenemos que discutir, ¿no? Tenemos que volver a mirarnos y a discutir, y eso es lo más maravilloso también que pueda suceder. Y cambiar también ese lenguaje, ¿no? Del sentido común, decir, es distinto decir sentido común a decir sentido de comunidad, ¿no? Como decía Elisa. Creo que ahí en cómo ocupamos nuestro lenguaje también hay una riqueza de transformación. Cómo ocupamos el lenguaje, cómo nos miramos, ¿no? Cómo transformamos las imágenes en otras posibilidades de construcción también de mundos simbólicos. Pero una pregunta más concreta, ¿no? En eso, ¿cómo ven las relaciones con los territorios en esa observancia, ¿no? Porque ahí está lo virtuoso que puede hacer ¿no? Este trayecto de la constituyente en la relación con los territorios que votaron por ustedes o que como nosotros, o yo que no pude votar se puede votar solo por uno, ¿no? Del distrito, pero que uno cree en varios de los constituyentes, quiere aportar también en ese lugar. ¿Cómo piensan hacer esa relación durante todo este año con los territorios? Parlamentar, hacer reuniones, convocar, ¿de qué tipo? ¿Cómo lo van a hacer?
Bueno, ahí entramos, bueno, tal vez de distintas maneras, ¿no? Por un lado, parece valioso lo que están haciendo y lo que pueden hacer las universidades, en sentido de hacer un acompañamiento con programas públicos, ojalá donde pueda acceder mucha gente, de diálogo que permitan ir fortaleciendo el planteamiento de la participación incluyente, diversa, y ir entendiendo los lenguajes constituyentes que se van a ir instalando, porque tenemos muchos abogados que están dentro de la constituyente que tienen un lenguaje leguleyo y a veces también muy de épocas muy antiguas, ¿no? Con el cual van a tratar de perdernos. De hecho, a mí me ha tocado conversar con gente que han tratado a través del lenguaje, tratar de confundir lo que uno está diciendo. Entonces, la semana pasada se confundió a la gente del pueblo y se les dijo de que nosotros éramos dictatoriales y a mí me preguntaban, bueno, pero yo voté por ti, ¿por qué ahora tú estás actuando? Nosotros no estamos actuando con dictadura, pero así lo hacen. Entonces, frente a eso necesitamos acompañamiento cultural, académico, para que la gente también vaya accediendo a la discusión. Por otro lado, ojalá estas discusiones que se hagan se transmitan por un canal público. Ojalá se lograra eso y en vez de estar haciendo cuestiones que no tienen significado, a la gente seguramente le encantaría dar un seguimiento de cómo son las discusiones que se hacen. Pero todo esto pasa por el tema también del reglamento. Como saben, hay una discusión respecto al reglamento que fue previamente definido y que han dicho que esto es inamovible, aunque nosotros sabemos que no es inamovible, que ya se ha hecho modificaciones al incorporar la paridad, después se hizo otra modificación al incorporar a las naciones originarias, y ahora necesitamos que se hagan otras modificaciones para las cuestiones metodológicas, y dentro de esas cuestiones metodológicas nosotros como pueblo vamos a pedir de que podamos hacer discusiones en la lengua de nuestros pueblos, con intérpretes, y que esos intérpretes sean también costeados por los sistemas que tiene el gobierno. Hasta el momento tenemos lenguaje de señas, pero debiera haber intérpretes en lenguas originarias también. Y este reglamento no tiene casi nada de dinero para lo que es la participación de los territorios. Los pueblos originarios están a lo largo de todo Chile y debiéramos hacer discusiones y instalar la discusión constituyente en las regiones, donde vayamos todos. Y si se hace en Rapa Nui, poder todos ser partícipes de esa discusión en Rapa Nui con intérprete, porque eso va a ir modificando también la condición de este Chile plural. Y si se hace en el Gualmapu, en lengua mapudungún con intérprete, y todos los constituyentes, los que puedan llegar ahí, escuchen cómo se toman las decisiones en otra lengua, cómo se interviene, porque no hemos tenido, eso es nuevo para el Chile monocultural y monolingüe. Entonces, por eso es importante ahí de que se pueda modificar el reglamento para instalar la participación ciudadana con los recursos que se requiere, y dado a que Chile quiere participar del proceso, nosotros somos mandatados para abrirle la participación a los pueblos. Y obviamente ahí está de fondo, nos han puesto esta discusión respecto que el poder constituyente es derivado o el poder constituyente es originario. Cuando dicen derivado nos remiten a que viene de quienes definieron los reglamentos, el grupo político que definió la ruta del poder, de la definición de la Constitución, los partidos políticos, y nosotros que venimos de territorio, llevamos las voces del poder constituyente originario, en términos de que estos nuevos elementos que nosotros tenemos no están en ese acuerdo. Entonces hay que llegar a un diálogo ahí que nos permita articular y dar los espacios metodológicos que permitan llevar la voz originaria
en esta discusión constituyente, porque justo nosotros habíamos sido los marginados en esa discusión y en esas decisiones. Entonces hay que hacer un trabajo ahí de diálogo, de conversación y sin maña, sin trampa. Por eso es muy importante el diálogo intercultural, pues que nos puedan entender, que no es que andamos buscando guerra, sino estamos buscando un diálogo intercultural, donde yo pongo A, otro pone B, y saldrá algo C ahí de la comprensión de cada uno, y eso es lo que necesitamos hacer. Y tú, Ignacio, lo que dice Elisa es sumamente relevante, como lo estuvieron en el primer acuerdo, para construir sustantivamente a todo lo que hemos hablado hoy día es necesario cambiar las reglas del juego, ¿no? En esos aspectos del lenguaje, de la inclusión de los territorios. ¿Qué opinas tú para concluir? Ya estás sin audio, Ignacio. Sí, yo creo que el acuerdo del 15 de noviembre es un acuerdo bastante escueto, ¿no? Y hay muchos espacios dentro de la construcción del reglamento para que nosotros decidamos muchas de las cuestiones que ha planteado Elisa. Yo creo que sin duda alguna que tener un proceso que contenga en sí mismo los derechos lingüísticos, que contenga una perspectiva inclusiva, es absolutamente clave, ¿no? Que sea un proceso participativo, en que efectivamente los territorios, las comunidades, las organizaciones de la sociedad puedan participar de manera activa, la ciudadanía pueda participar de manera activa, yo creo que es absolutamente clave para el éxito del proceso, ¿no? O sea, este proceso no puede sino legitimarse a través de la participación ciudadana. Y en eso yo creo que no debemos escatimar en la búsqueda de los mejores mecanismos y herramientas para que esa participación sea lo más representativa, efectiva y eficiente, ¿no? Y ahí hay un catálogo de ideas, desde audiencias públicas, reconocimiento de cabildos autoconvocados, semanas distritales, un plebiscito intermedio que pudiera dirimir ciertos elementos, etcétera, etcétera. Y en lo que estoy absolutamente de acuerdo con Elisa, y a lo mejor lo planteo de otro modo, es que los poderes constituidos, es decir, el Congreso, la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo, no pueden sino ponerse al servicio del éxito del proceso constituyente. Y si eso implica repensar ciertos marcos normativos para que el proceso sea exitoso y nos dote efectivamente de una constitución con legitimidad, creo que eso debe hacerse, ¿no? Es decir, no nos podemos permitir que por una rigidez o un apego normativo este proceso no contenga todos los elementos que le van a dar la legitimidad. Y lo que plantea Elisa es muy cierto, porque aquí se acrimió como argumento de que la gente ya votó un proyecto y cualquier modificación que pudiera hacerse como que contravendría esa propia voluntad popular que se manifestó en el plebiscito. Bueno, lo cierto es que si uno va a los hechos, fue después del plebiscito que, por ejemplo, se terminó de resolver el tema de los pueblos originarios. Fue después del plebiscito que se terminó de resolver el tema de la inclusión de los independientes a través de listas, ¿no? Y nadie pensó y nadie consideró que eso contravenía entonces la voluntad popular que había manifestado un 80% a favor. Cuando tú votas una normativa, una legalidad, también estás votando la posibilidad de que esos mismos órganos hagan modificaciones a las normativas vigentes, ¿no? Y hoy día siguen existiendo mecanismos en los que esta estructura de trabajo se puede mejorar, ¿no? Y no modificar porque un grupo se la quiera tomar o quiera imponerse, se puede mejorar para que sea un mejor proceso.
Y en eso yo espero que el sistema político y los poderes constituidos estén a la altura de la importancia y la relevancia que tiene este proceso constituyente, ¿no? Y creo que, dicho eso, en el actual marco normativo tenemos mucho margen para hacer muchas cosas en el reglamento que permitan ir avanzando en un proceso inclusivo, territorializado, participativo, con una perspectiva feminista, con una perspectiva plurinacional, con una perspectiva cultural. Creo que hay mucho margen para eso. Bueno, es súper interesante también escucharlos hablar no solamente de los temas que nosotros les proponemos de cultura, de arte, sino también de cómo se va a llevar a cabo este proceso o cómo debería o cómo podría llevarse a cabo. En virtud del tiempo, y ya estamos en la hora, primero que todo agradecerles, Elisa, Ignacio, por la disposición, por el tiempo, y entendemos también que es difícil tomar este tipo de actividades después de harto tiempo de campaña, elecciones, se viene el proceso de trabajo más arduo ahora, pero agradecerles obviamente su tiempo y disposición. Nosotros y nosotras somos un equipo de estudiantes, representados por sus centros de estudiantes también, directivos, docentes, egresadas, egresados, y es importante el tema cultural, y también es muy esclarecedor lo que ustedes nos mencionan acerca del tema cultural en un sentido amplio, de lo cultural más que la cultura. Entender que el trabajo que realizamos los y las trabajadoras de las artes también es súper importante, porque básicamente esta constitución, a pesar de que es una constitución política, sus bases son culturales. Y ahí está el paradigma, el gran desafío que hay que cambiar, que hay que movilizar, entendernos como una sociedad con diversidad cultural, intercultural. eh, y bueno, eso, ustedes inauguren también nuestro primer conversatorio de Camino Cultural Constituyente. Queremos seguir en esto, como decía Andrea, esto da para largo, el tema es largo, tiene muchas aristas también, y en ese sentido hay que seguir hacia adelante. Gracias nuevamente, felicitarlos también y felicitarlas por su elección y desearles el éxito y todo el éxito del mundo para que el trabajo que puedan realizar sea fructífero y que hayan las menos trabas posibles dentro de este proceso. Como decía Elisa, acoger las diferencias. Como decía Ignacio también, somos todos diferentes, no somos homogéneos, somos heterogéneos. Y la clave está en entendernos como, entender que esa diferencia que nos distingue nos hace común a todos, que todos tenemos y todas tenemos esta diferencia y poder seguir viendo en comunidad, más que nada formar comunidad, el sentido de comunidad, como hablan. Así que eso, muchas gracias a Elisa, muchas gracias Ignacio. Andrea también. Gracias, Elisa, gracias, Ignacio. Una bella conversación importante y vamos a seguir construyendo, como decía Cristóbal, con los estudiantes, con los egresados, con los académicos, estos diálogos que creemos que son importantes, ¿no? Se ha perdido tanto de la educación cívica, tanto de la discusión reflexiva, tanto de escucharnos con todo el tiempo que se amerita, ¿no? Se necesita tiempo para las transformaciones, así que les agradecemos enormemente. No sé si quieren decir algunas palabras para cerrar esta conversación. Elisa está sin audio. Sí, perdón. Agradecerles a ustedes la invitación, agradecerles a las personas que nos están escuchando, y también agradecerles por esa preocupación que tienen del seguimiento que están haciendo al proceso y a las personas que confiaron en nosotros para ser nosotros las personas que llevemos esas voces. Y bueno, ese aporte es muy importante, ese pueblo organizado, se requiere ese pueblo organizado que vaya aprendiendo, que vaya también profundizando
su idea de participación, y de esa manera, mediante la conversación y la participación, vamos a complementar estos esfuerzos y vamos a construir una constitución entre todos, plurinacional, que nos albergue a todas las diferencias. Esa es nuestra esperanza y mayor sueño, y también la belleza que tiene este proceso, que puede ser muy complejo, pero el tema, el objetivo que nos mueve también es lo más bello que podemos construir. Así que ahí ponerle toda nuestro esfuerzo, nuestra creatividad, y ese es el deseo que tenemos en mente. Así que muchas gracias a ustedes y Gracias, por esta Alicia. Es bueno, el conversación. sueño de muchas y muchos compartido. Ignacio. Sí, agradecerles también, por supuesto, la invitación, un placer estar conversando junto a ustedes, placer encontrarnos aquí con mi compañera Elisa, nos va a tocar compartir harto después. Eh, y, y sí, yo creo como hacer un llamado en general. Vamos a tocar muchos intereses en la convención, ¿no? Y vamos a quitarle, ¿no? O redistribuir poder que va a tocar muchos intereses. Y esos intereses tienen fuerza económica, tienen fuerza en medios de comunicación, y probablemente no va a ser un proceso exento de mucha tensión, ¿no? Sin embargo, yo quisiera invitar en general a las personas que se asustan con mucha facilidad y que sienten que aquí está en amenaza y en riesgo la institucionalidad del país, la democracia, eh, que se compran con cierta facilidad estas campañas del terror, de que viene la expropiación de todo y la sociabilización de todos los bienes y que vamos a volver a no tener nada propio y todas estas cuestiones que intentan instalar ciertos grupos. Yo los y las invitaría a mirar este proceso con mucho optimismo y con mucha esperanza, y ayudar a iluminar el proceso más que ensombrecer, ¿no? Yo creo que para que este proceso sea un proceso realmente virtuoso requiere que la sociedad, que el pueblo chileno, que los pueblos que habitan este territorio estemos informados, estemos activos, participando, pero también que lo estemos defendiendo, ¿no? Que lo estemos reivindicando, que, que no caigamos, que no pisemos el palito, ¿no? Elisa, que ya está dentro de esto, yo que estoy dentro de esto, sabemos que este es un campo minado. Sabemos que cada vez que un grupo está reunido conversando, están los periodistas afuera buscando la cuña, la filtración. ¿Ah? Sabemos que uno quiere decir A y te lo interpretan y te lo ponen como B, entonces genera todo un revuelo que no es tal y hay que salir ¿cómo que se llama?, a contrastar esa información. Sabemos que esto va a ser así, ¿no? Entonces, pedirle en general a la gente que nos ayude a que este sea un proceso virtuoso, eh, entre otras cosas estando muy encima y tratando de distinguir lo cierto, lo veraz, de un universo de falsedades que van a estar rondando todo lo que está ocurriendo aquí, incluso antes de instalada la convención. Así será, así será al menos, yo creo que sí. Con este granito de arena en estos conversatorios y con muchos granos de arena que están sucediendo en todos los territorios, yo creo que creo, espero, y hay que construir entre todas y todos, no solo los constituyentes, este proceso que es único, relevante, paritario, ¿no? Inclusivo, y hay que cuidarlo, como dices tú, ¿no? Los cuidados son importantes, hay que cuidar un proceso que quiere pensar nuestro territorio a muy largo plazo, cosa que no estamos acostumbrados, ¿no? Con el sistema de cortoplacista, del ganar por ganar, ¿no? Inmediatamente. Y eso también hay que aprenderlo, hay que aprender
a pensar, ¿no? Y a poder soñar, como dice Elisa, soñar para concretizar ciertos cambios relevantes. Gracias a todas y a todos los que nos han escuchado también, y ya nos estaremos viendo. Estaremos observando, pero participando. Los estaremos escuchando. Muchas gracias. Gracias. Feo Cayal, por bien. Feo Cayal. Un gran abrazo. Gracias, gracias. Chao. Chao. Gracias, Ignacio. Chao.